es un libro que necesito que lo traduzcan al español y necesito que se lo lea todo el mundo. Uy, si voy a este sitio me encontraré con él. Uy, ¿en qué estará pensando? Amiga, date cuenta. Y sé que hay gente que esto lo odia, pero yo lo amo, así que todo viene en la vida. La química del amor es un Rivals to Lovers. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Qué escribiría Oscar Wilde si viviese ahora? Con 20 años me habría fascinado, pero siento que ahora es como... Bueno, vale. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis lecturas de los meses de mayo y de junio. Lo que significa que voy ya con un mes de retraso casi, pero bueno, no pasa nada. Son unos cuantos libros, así que intentaré ir lo más ágil que pueda. Aunque en realidad sabemos que eso es muy probable que no pase y que me vaya por los cerros de Úbeda y que me rolle un montón. Así que bueno, disculpas de antemano. Ya sabéis que os dejo divididos los libros abajo para que sea más fácil. Y como siempre también os recuerdo que algunos de estos libros los podéis leer o escuchar en Nextory, que tenéis un código de 45 días gratis abajo en la cajita con toda la información, también de mis libros, de mis otras redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin más dilación vamos allá con el vídeo. Los primeros libros de los que os voy a hablar son los de Annie Ernaux, que es la ganadora del Premio Nobel 2022, y yo no la descubrí por ninguna de estas cosas, sino simplemente por ver que se empezaba a hablar de sus libros en redes y ya me picó la curiosidad. También una amiga me habló de ellos, los vi por varios sitios, de esto que se alinea todo, y sentí que era un buen momento para leerlos. Os comenté ya en el vídeo pasado el libro del acontecimiento y me he leído los otros 3 libritos estos que tienen así finitos con portadas nuevas, que son El lugar, La vergüenza y La pasión. En resumen, lo que me ha gustado de esta autora es que tiene una forma de escribir muy directa. Tú te esperas que a lo mejor un premio Nobel siempre se lo vayan a dar a un autor que es muy literario en el sentido, porque es muy literaria, pero no de esa forma como más pomposa de wow, fíjate cómo utiliza el lenguaje, poesía pura. Más bien todo lo contrario, es brutal, y eso también es una forma de ser una autora literaria, pero muy diferente. Estamos ya en el punto de qué significa ser un autor literario. Me estoy flipando, no lo sé, no lo sabe nadie. No dejáis que nadie os haga creer que lo sabe. Es mentira, es todo inventado, no existe, ¿sabes? Son como los gamusinos. Pero lo que me refiero es a que sí, evidentemente se nota que ella cuida mucho la forma en la que expresa las cosas, pero no lo hace con esa intención, o por lo menos no es lo que me transmite a mí, de decir wow, qué bien escribo, sino de transmitirte de la manera más fiel posible los recuerdos que ella tiene de esos acontecimientos de su vida, porque al final son distintos momentos que la han marcado, que están ahí con ella, y ha tratado de plasmarlos, de preservarlos a través de la palabra escrita. Y también entiendo que a lo mejor de sacárselos de la cabeza muchas veces es para lo que escribimos, y siento que hay como mucha pureza en sus palabras, en el sentido de que no se esconde. Hay veces que ella misma hace cosas que desde fuera tú puedes juzgarlas y puedes decir uy, ¿por qué haces esto? ¿Por qué dejas de hacer? Pero ella en ningún momento siento que intente ni dar explicaciones ni excusarse, no cuida a ver cómo lo cuenta para que tú tengas una buena opinión de ella, sino que simplemente cuenta lo que pasó, sus experiencias como ser humano, lo que ha vivido, dónde ha crecido, de dónde viene, cosas que le han ocurrido, ¿no? Yo desde luego no sería capaz de escribir sobre mi vida de esa manera tan expuesta. Me parece que es algo que requiere mucho valor y mucha seguridad en ti misma y en quién eres. Ya de por sí el hecho de escribir algo ficticio y ponerlo en manos del mundo implica un montón de estrés por el lado de que la gente lo va a leer y lo va a juzgar, y va a juzgar tus habilidades escribiendo y tu mundo interior y demás. Es que ella, además de eso, lo que hace es hablar de su vida de una manera tan, no sé, explícita y sin tratar de romantizar nada, que me parece de verdad que tiene mucho mérito. Y al final son novelas que la mayoría de ellas, bueno, no son tanto novelas, son textos, son pequeños fragmentos de recuerdos que se te quedan ahí grabados precisamente por eso. Quizás a mí uno de los que más me ha impactado, precisamente porque es con el que menos me identifico, digamos, y el que más me ha sorprendido, ha sido el de La pasión, porque ella nos cuenta su hacer con un hombre casado cuando ella ya tenía unos 40, 50 años, no me acuerdo exactamente. Me chocó porque tiene como una forma durante esa etapa de su vida en la que todo lo que le ocurre, toda su vida se centra en torno a esa relación esporádica, ¿no? A esos encuentros furtivos con este hombre, a estar esperando a verle, a estar pensando uy, si voy a este sitio me encontraré con él, uy, ¿en qué estará pensando? ¿Estará pensando en mí? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, como que todo gira en torno a eso. Y a mí, claro, me ha chocado mucho porque es como un comportamiento que te esperas a lo mejor más cuando eres más joven y todo es como más intenso. Pero realmente ella lo que te transmite es que en ese momento de su vida se sentía así y no tiene ningún pudor en contártelo. Y para mí es muy chocante
bastante porque hay ideas que no puedo ni repetirlas porque seguramente YouTube me tiraría el vídeo y diría no puedes decir esto en YouTube, querida. Pero hay reflexiones y frases de hasta qué punto ella necesita en ese momento esa conexión con esa persona y cómo se ha convertido en el centro de su universo y la razón por la que existe, que son realmente impactantes hasta dónde ella dentro de sus pensamientos llega a llegar. No sé, de nuevo os digo, no es algo con lo que te tengas que sentir identificado ni que tengas que decir uy, qué bien has hecho. Para mí el mérito está en cómo te lo cuenta y en el hecho de que eso ha pasado, se ha sentido así y seguramente haya muchas personas en el mundo que sí se sientan identificadas al leer esto y que no siempre se encuentren con personas que hablan tan abiertamente de una experiencia así. Y no sé, me parece, ya os digo, fascinante. I Could Never. Otro que también me ha parecido muy interesante, pero más por el trasfondo de hablar de cierto clasismo social, clasismo cultural también, es el de El lugar. En este libro ya nos habla un poco de su ciudad natal y sobre todo yo siento que de lo que habla mucho es de esa barrera que se abre entre ella y su familia, cómo sus padres nos cuentan sus orígenes, de dónde vienen, cómo se han pasado toda la vida luchando por tratar de prosperar y a veces lo han conseguido más y otras menos, pero como al final es un viaje muy duro por la vida para intentar seguir progresando y que tus hijos puedan tener una vida mejor que la que has tenido tú. Y claro, lo que sucede es que al final sí consiguen que ella tenga esa calidad de vida mejor, que pueda estudiar, que pueda tener un oficio que sea menos duro, pero lo que ocurre es que se abre esa brecha en el que aparece esa distancia de clasismo de alguna manera entre la generación previa y ella, de decir, vale, hemos trabajado para que tú consigas esto, pero ahora que has conseguido esto parece que estás en otro mundo, ¿no? Y me parece todo también muy interesante cómo la aborda, habla de un montón de cosas que son muy reales y que seguramente de nuevo haya muchas personas que lo han vivido. Y quizás para mí el que ha sido menos... Es muy difícil juzgar cuando alguien te cuenta experiencias de su vida tan brutales como esta, y en el caso de La vergüenza habla de el día en el que su padre trató de matar a su madre y como ella lo vivió como una niña que se escondía por lo que estaba pasando pero aún así se enteraba de todo y ese momento surrealista de esto acaba de ocurrir o me lo he imaginado, ¿no? Esa parte es especialmente chocante. También me parece que tiene que ser muy complicado hablar de esa experiencia y escribir un libro sobre ello, pero sí que es verdad que después de contarte esto yo siento que es el libro en el que más se aleja del tema central y no habla tanto de eso, y me imagino que también es normal, no habla de otras cosas de su entorno en esos momentos como para intentar recrear un poco el contexto, pero sí que siento que se aleja un poco más de esa idea. Tampoco me extraña porque ¿quién querría estar dándole muchas vueltas a una experiencia tan horrible y tan traumática? De nuevo, como os digo, para mí lo más brutal de estos libros es que son honestos de una manera que me he encontrado pocas veces, porque al final los autores y los escritores la mayoría del tiempo lo que hacemos es mentir, inventarnos cosas que no existen, y en este caso es todo lo contrario, es pura realidad con las cosas bonitas y las cosas más feas de la realidad. Va a haber un poco de mezcla temática dentro de este vídeo porque he decidido hacerlo en orden cronológico, otras veces lo hago por género de libro tal, pero no, esta vez va a ser un mejunje art attack. Y el siguiente libro que leí fue el de La montaña eres tú, y tengo que decir que cuando me he puesto un poco a ver qué podía comentar de este libro, me he dado cuenta que no me acordaba de absolutamente nada, lo cual seguramente no sea muy buena señal para el libro. Y es que La montaña eres tú es como una especie de libro de estos así de autodesarrollo, de reflexiones y demás, pero sí que he sentido que es un poco inconexo. Lo había visto recomendado por muchos creadores de contenido que hablan pues de espiritualidad o de desarrollo personal, estas cosas que hablamos en internet, y me lo apunté, pero sí que es verdad que a mí me ha dejado un poco fría, como os digo, no ha generado un gran impacto en mí. Habla de autosuperación, de bloqueos, de autosabotaje, de miedos, de creencias limitantes. Sí que tiene como ideas sueltas que dices, oye, esto está guay, pero para mí me ha faltado esa solidez, ¿no? Esa estructura de decir, vale, este libro habla de esto y no son solo frases un poco muchas veces que parecen ideas sueltas. Para mí le ha faltado ese aglutinamiento, ¿no? Habría que haberle echado un poco de gelatina o algo para que eso se compactase. Para mí no ha pasado. Sí que siento que puede ser un libro que si nunca te has aproximado a este tipo de lecturas y quieres empezar un poco de cero, sí que puede ser interesante porque al final te plantea ideas que luego tú tienes que desarrollar por tu cuenta, pero si has leído más libros de este estilo es posible que no te vaya a aportar quizás nada nuevo y que sean ideas pues un poco más repetitivas. Y bueno, siento que hay un momento en la vida en el que uno tiene que parar de leer libros de autodesarrollo, y yo creo que está llegando ya mi momento de estoy bien, ya las cosas que no he arreglado veo muy difícil que las arregle, me
me tengo que aceptar como estoy, ya estaría. Sí que me interesa seguir leyendo mucho sobre psicología o cosas un poquito más enfocadas en ese ámbito y no tanto en el desarrollo personal. Pero por si lo notáis a lo largo de los meses en mis lecturas. Y esto me lleva a mi segunda lectura de no ficción de estos meses, que es Laziness Does Not Exist, que es un libro que tiene un poco más este análisis más de cómo funciona la sociedad, ese punto sociológico, más ensayístico quizás. Y este libro es muy interesante, es un libro que necesito que lo traduzcan al español y necesito que se lo lea todo el mundo, porque habla de cosas muy relevantes a día de hoy, como es esta idea de que ligamos nuestro valor como seres humanos con nuestra productividad y cómo nuestra productividad nunca es suficiente. Esta idea de hagas lo que hagas, siempre podrías estar haciendo más, siempre podrías lograr más, y cómo al final eso es muy insidioso. En el libro indaga en los orígenes de esta idea, ¿no? De dónde viene esas asociaciones de que si trabajas mucho igual a ser buena persona, y si no trabajas tanto o te tomas las cosas con más calma, si eres lo que se llama un vago, porque eso se equivale en nuestro ideario a ser una mala persona, una persona que está fracasando, una persona que no está haciendo lo que tendría que hacer. ¿De dónde vienen esos valores que al final son construcciones sociales? No son una realidad objetiva, sino es algo que hemos elaborado entre todos como idea. ¿De dónde viene eso? Y cómo ponerle de algún modo límite, como si obviamente a todos pues nos interesa hacer cosas en la vida, a nadie le va a apetecer estar todo el día sentado siempre durante toda su vida, y precisamente es eso de lo que nos habla, ¿no? De cómo la vaguería o ser vago son cosas que no existen. Como si tú sientes, es que no tengo fuerzas para hacer nada, no es que estés vagueando, es que tu cuerpo y tu mente te están diciendo que necesitas un descanso, porque el estado natural de las personas es hacer cosas, moverte por el mundo, y como si a lo mejor no tienes esas fuerzas para hacer cosas, igual lo que pasa no es que seas un vago, sino que hay un problema de fondo, hay algo dentro de tu trabajo que te está quemando, que tengas un estrés que no puedes tolerar más, que haya cualquier tipo de problema de salud, ya sea físico o mental, que te está llevando a sentirte así. Y como esta idea de que, ya está, es un defecto de carácter, es que eres vago, es que estás vagueando, muchas veces lo que hace es que se oculte ese problema y que no se resuelva. Y me ha parecido un libro de verdad súper necesario y fascinante. Una de las cosas que hace es entrevistas con personas que han sobrepasado sus límites y que no se han escuchado cuando necesitaban ese descanso, y nos habla al final de las consecuencias que ello tiene tanto a corto como a largo plazo, y de verdad que te anima un poco a buscar dentro de tu vida esos espacios para vaguear, si lo queremos llamar así, o simplemente para recuperarnos de el trabajo y de la vida adulta, que es muy estresante. El siguiente libro es un thriller que he escuchado en audiolibro. He estado escuchando muchos thrillers en este formato porque me he comprado la Nintendo Switch con el Animal Crossing, que sé que llegó súper tarde a esta moda, es como que ya todo el mundo ha pasado página del Animal Crossing y ahora llego yo, pero me ha ayudado mucho a desconectar todos estos meses con la gira de brujas y nigromantes, que siempre con un montón de estrés, de tensión, de viaje para aquí, viaje para allá, y es un poco algo que me ha ayudado a desconectar, pero a la vez a tener la mente lo bastante ocupada como para no agobiarme. Y lo que he hecho ha sido jugar al Animal Crossing mientras escuchaba audiolibros, y siento que los thrillers son como muy buen formato para escucharlos mientras haces otras cosas, porque te mantienen la atención todo el rato, no se suele divagar, sino que van siempre al grano y hay un montón de giros, con lo cual siempre estás pendiente y siempre estás en tensión. El primer libro que he escuchado en estos meses es el de La chica número 11, que trata sobre una investigadora de crímenes, de true crime, que tiene un podcast. Me hace gracia porque yo los podcasts de true crime, como son true crime, no los puedo ni escuchar porque me pongo muy nerviosa y me da muy mal rollo, pero en este caso, como era una novela de ficción, me ha parecido muy interesante el formato, porque además a la hora de hacer el audiolibro, de producirlo, se puede jugar mucho con eso. Puedes poner las entrevistas que aparecen en el podcast con los invitados y demás como si fuese una grabación, así que por un lado tenía toda esta historia que iba narrando porque iba pasando en un momento, pero a la vez mucha de la información sobre estos crímenes te la daban a través del podcast, de las entrevistas, y realmente tú sentías que estabas escuchando un podcast, y eso ha sido muy guay. Es lo que más me ha gustado del libro, porque sí que es verdad que luego el crimen en sí es un poco típico cliché de asesino, psicópata que secuestra chicas jóvenes, niñas y demás, pues muy mal todo, la verdad. Típica historia que nos encontramos en thriller, y que por eso muchas veces no leo thriller, porque digo, en ese aspecto ha sido una lectura un poco sin más, la verdad, no lo ha trascendido mucho. Lo mismo que me ha ocurrido con el siguiente libro, que es que de hecho yo lo estaba leyendo y me estaba preguntando ¿por qué estoy leyendo esto? Es el libro de Escandalízame. La respuesta
a la pregunta de ¿por qué me he leído este libro? Es porque me han engañado. Me han engañado porque yo lo vi y ponía algo de fulanito que es actor de K-dramas, así que dije, ¡ay, qué guay! Un personaje que es actor de K-dramas, pero luego es mentira, porque sí, ha hecho K-dramas, pero en el momento en el que pasa el libro está trabajando como actor para la BBC en una serie de médicos. Y la BBC es la British Broadcasting Corporation, no la Korean Broadcasting Corporation, así que es un poco como me habéis engañado. Y luego otra cosa en la que me han engañado es que en la portada tú les ves a la pareja y sale Londres, entonces yo pensé, ¡ay, qué guay! ¿No? Me recordaba un poco al libro de María Martínez de Tú, yo y un tal vez, o Tú, yo y un quizás, ya no me acuerdo cuál es cuál, pero claro, pensaba, ¡ay, qué guay! En Londres, pero luego el libro, aunque salga el Big Ben ahí y todo, se ambienta en Los Ángeles, porque es como que él ha viajado a Los Ángeles para promocionar la serie de los médicos de Los Ángeles, entonces es como, ¿por qué me decís que es un actor de K-dramas y qué pasa en Londres cuando es un actor de la BBC y pasa en Los Ángeles? No entiendo nada, pero bueno, vale. El libro ha tenido como cosas interesantes, como que la protagonista tiene más vida más allá del romance que hay en el libro. Eso me ha gustado, que sea una periodista, ¿no? Como muy ambiciosa, ¿no? Ahí buscando la noticia. Está tratando como un tema delicado luego dentro de lo que está investigando, que es un caso de escándalos, de abusos en el mundo de Hollywood, un poco en el tono del Me Too, y tratando este tema, ¿no? En tono de denuncia y exponiendo, fíjate toda la porquería que hay aquí y demás, pero es quizás lo único así más complejo del libro. Es típica historia de dos personajes que se conocían cuando eran adolescentes, en plan de ¡ay, el amigo de mi hermana! Tal, este tipo de cosas, y se encuentran por casualidad y tienen una noche loca y luego resulta que es que se conocían, tal, no sé qué, este rollo que no tiene mucho más, y que bueno, ellos como tienen dos vidas muy ajetreadas, prometen que no se van a ver más de 2 semanas porque claro, qué complicado, pero tú lo estás leyendo y sabes de sobra que luego se va a complicar y que se van a enamorar y que no van a poder estar solo esas 2 semanas y que van a tener que resolverlo. Y Dios mío, ¿qué va a pasar? Ha sido una lectura bastante intrascendente también para mí en ese aspecto, porque además siento que, no sé, como que no, igual que los libros de Lee Hazelwood, que ahora hablaremos de ahora, para mí tienen como mucha personalidad, aunque sean predecibles, ¿no? El hecho de que sean predecibles por sí mismos no tiene por qué ser malo, porque tiene, no sé, como otro mundo interior y muchas cosas. Para mí este libro ha sido como, ya está, bueno, pues no, realmente no sé por qué he leído esto, y no os puedo decir mucho más. Es entretenido. Si buscáis un libro de este estilo, pues quizás os pueda gustar. No sé, siento que si lo equiparásemos con una película, serían las películas de sobremesa de Navidad y todas estas cosas que ya sabes un poco que son todas del mismo estilo. Pues me he sentido un poco así, como me lo estoy leyendo y es fácil de leer, pero no sé por qué. ¿Qué es lo que pasa cuando te pones a ver una de estas películas suizas que echan en... No son suizas, son suecas. ¿De dónde son esas películas? No lo sé, que las echan en la 1 y no sabes por qué la estás viendo. Pues la misma sensación. Otro libro que he leído es el de cuentos de Oscar Wilde, esta edición en concreto, que me venía muy bien para llevarla en el metro, así que está un poco dañada, ha sufrido, ha tenido una vida muy dura, así que ya es hora de que se jubile y descanse. Bueno, el caso es que creo que Oscar Wilde es probablemente uno de los autores que más releo, porque creo que casi todos los cuentos que venían en este libro ya los había leído, y no me importa para nada volver a leer este autor porque tiene un mundo interior y una forma de escribir que para mí son fascinantes, porque mezcla la belleza y un montón de elementos desde el punto de vista estéticos, cómo los utiliza, pero a la vez es muy decadente, tiene siempre como este halo de tragedia romántica. No es romántico en el sentido de novela romántica de ahora, sino en el sentido héroes románticos atormentados con mucha bruma de la época romántica, valga la redundancia, ¿no? Me fascina, me maravilla, me encanta Oscar Wilde, me encanta todo lo que escriba. Y sí que es verdad que yo estaba muy obsesionada de pequeña con el cuento de El Príncipe Feliz, que es tremendamente triste, cada vez que lo leo me parece más triste, pero esta vez me han llamado mucho la atención el de El Ruiseñor y la Rosa y el del Niño Estrella, que yo ese creo que sí que no lo, creo que es el único que no había leído, y me ha parecido también fascinante, ¿no? Como Oscar Wilde al final es un autor tan polifacético que lo mismo te escribía obras de teatro en tono de comedia como estos cuentos totalmente mágicos y oscuros a la vez. O sea, me encanta. Ojalá saber qué escribiría Oscar Wilde si viviese ahora. O sea, sería interesantísimo. Creo que escribiría, de verdad, es que estoy segura de que lo amaría, sus libros de ahora, si existiese ahora. Lo cual es imposible, pero bueno, déjame soñar. Y hablando de cuentos oscuros, mágicos, con ese punto de tragedia
tragedia decadente. El rumor de los huesos creo que es un ejemplo perfecto de esos. Es verdad que la autora tiene un estilo muy peculiar que quizás no es como la forma de narrar más obvia y más fácil para meterte dentro del libro, pero siento que su estilo, porque otro libro que he leído suyo también tenía esa atmósfera. Siento que es una lectura que si te gusta todo el tema de las brujas, espíritus, los kelpis, las sirenas, esta mitología sí que yo asocio mucho con Escocia, Irlanda. Creo que este libro te puede gustar mucho. Para mí estéticamente en mi cabeza es un poco como La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Trata sobre una chica que pertenece a una familia muy importante y que sin embargo ha caído en desgracia. Toda esa suerte que parecían tener ha desaparecido. Ella vive con sus abuelos que no la tratan, sobre todo su abuela, demasiado bien, y empieza a indagar y descubre que hay una especie de pacto que es lo que ha hecho que la familia sobreviva durante tanto tiempo, y este pacto es bastante terrible e implica un montón de cosas y van a pasar. Es que claro, ya no puedo contar más porque desde este punto creo que ya estoy incluso contando demasiado, todo puede ser spoiler, así que os animo, si os gustan las novelas de este estilo, a que la descubráis por vuestra propia cuenta cuál es este pacto y hasta dónde va a llegar la protagonista para poder huir de esta especie de maldición barra bendición extraña que tiene su familia. Los siguientes libros que he leído y amado son justo lo que necesitaba. Son los libros de Ali Hazelwood, nunca sé cómo de las dos formas se dice, que me han encantado. La verdad no estaba segura cuando los empecé a leer de si me iban a gustar o no, pero para mí son maravillosos. Tienen todo lo bueno de las comedias románticas, que son personajes que para mí son entrañables y que les quiero mucho, y que a la vez tienes esa tranquilidad de que más o menos predices que todo va a ir bien, ¿no? Son libros predecibles pero en el buen aspecto, y a la vez tienen muchísima personalidad. Son dos libros y acaba de salir el tercero, que no tienen nada que ver, son parejas distintas, pero para mí tienen un poco la misma energía, que se ambientan en el mundo de la ciencia, y eso me parece maravilloso porque además de ser, bueno, vale, comedia romántica de chico conoce chica, en el caso de La hipótesis del amor es una historia de fake dating en el que los protagonistas fingen que están saliendo, y en el caso de La química del amor es un rivals to lovers, y es maravilloso, de verdad. Tiene toda esta ambientación muy auténtica, que se nota que la autora sabe perfectamente de lo que está hablando, que lo ha vivido de primera mano, y a la vez habla también mucho del papel de la mujer en el mundo de la ciencia, hace reivindicaciones a favor de la diversidad, de que no haya todos esos prejuicios. Me recuerda mucho, sobre todo el primer, bueno, los dos libros, pero en el primero hay una parte que me recordaba mucho la canción de The Man de Taylor Swift, en esa frase de cómo se siente cuando te creen, ¿sabes? Porque al final es algo que vive la protagonista, y las dos dentro de sus contextos tienen un montón de situaciones de no me puedo creer que estemos en 2023 y tengan que aguantar esto. Digo que no me lo creo, pero me lo creo perfectamente. En el caso del primer libro, La hipótesis del amor, nos vamos a encontrar con dos personajes que trabajan un poco en el mundo de la ciencia relacionada con la medicina y con investigaciones sobre distintas enfermedades y cosas así, pero también como tecnológico, no sé, es una cosa rara. Yo no soy de ciencias, vale, no entiendo la mitad de las cosas que dicen, pero aún así me encanta. Se van a conocer por casualidad cuando Olive, la protagonista, está intentando hacer creer a su amiga que tiene novio, porque a su amiga le gusta un chico con el que ella estuvo saliendo un par de veces, pero que realmente le da igual. Y su amiga la conoce y sabe que no va a querer salir con él aunque estén enamorados. Por no hacerle daño a ella y para convencerle de, oye, a mí me da igual esto, aparece este chico por casualidad, aparece Adam, y le da un beso. Ella además, la pobre mía, es que desastre mujer, le pregunta en plan de, oye, ¿te parece si te doy un beso un momento? Y ella piensa que él le dice que sí, y el señor lo que le ha dicho es ¿qué? Y a partir de aquí es todo muy cómico, porque van a empezar a fingir que efectivamente están saliendo porque les conviene a los dos por distintas razones. Y bueno, pues ya os podéis imaginar por dónde va la cosa. Me ha parecido un libro divertidísimo. Lo mismo con La química del amor. En este caso se trata de dos personajes que trabajan más relacionado con el mundo de la NASA, además, en este proyecto, que están desarrollando como una especie de casco para astronautas, una cosa extraña. De nuevo, no entiendo nada, pero me encanta que me lo cuenten, aunque no me entere. Y él es más ingeniero y esa parte técnica, y ella trabaja con neurobiología, con el cerebro. Además te cuenta un montón de datos interesantes de cómo funciona el cerebro y demás. Y es que son maravillosos, porque otra cosa que me gusta un montón es que, hablando del mundo de la ciencia, no os esperéis que sean libros para nada serios, sino que además esto se nota mucho en las traducciones, y es algo que yo aprecio mucho, ¿no? Que hayan encontrado la manera de transmitirte
transmite esa cercanía de las narradoras y de que te hablan de una manera tan actual, tan campechana, por decirlo de una manera, que tú sientes que es tu mejor amiga la que se ha sentado contigo y te está contando lo que le ha pasado. Si tú tuvieses una mejor amiga científica con una historia de amor, sería lo que ocurriría. Muy recomendados. Si os gustan las comedias románticas y os gusta este tipo de narración, si busquáis una narración como súper literaria, pues igual os saca de vuestras casillas, pero a mí me ha hecho muchísima gracia y me parece maravilloso encontrarme con algunos conceptos y con algunas bromas, no sé, muy actuales, y sé que hay gente que esto lo odia, pero yo lo amo, así que todo bien en la vida. Con el siguiente libro siento que voy a ser súper pesada este año y es Mañana y Mañana y Mañana. Este libro, ¿por dónde empezar? Se ambienta en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Creo que empieza como en los 90 aproximadamente, al menos la parte de la trama en que ellos se encuentran como adultos y empiezan a trabajar en distintos videojuegos y vamos a ver todo el proceso de elaboración. Pasa lo mismo que con los anteriores, no me entero de nada, pero me encanta que me lo cuenten, me parece fascinante. Vemos cómo los dos protagonistas, Sam y Sadie, se han reencontrado después de conocerse también a través de los videojuegos cuando eran pequeños. Es el nexo que tienen en común, lo que pasa es que hay un malentendido y dejan de hablarse, y cuando están en la universidad se cruzan por casualidad y una cosa lleva a la otra y acaban haciendo su propio videojuego, y ninguno de los dos se imagina las repercusiones enormes que esto va a tener en su vida. Pero no os vayáis a pensar que porque hable de videojuegos, que es algo pues que se suele asociar no como un hobby, qué divertido tal, es un libro ligerito, sino todo lo contrario. O sea, ocurre lo mismo que con La química del amor. La química del amor habla de temas muy serios de una forma muy amena, y este libro habla de algo que se suele asociar con ocio y con pasárselo bien de una forma que te destroza el corazón a todos los niveles posibles. Y es que estos dos personajes son muy imperfectos, son personas complejas con sus cosas buenas y sus cosas malas. Tú puedes ver a lo largo del libro cómo cometen errores, pero les perdonas porque una de dos, o entiendes de dónde vienen y cómo es que han llegado a cometer esos errores, o aprenden de ellos, así que les perdonas. Pero es verdad que hay veces, para mí sobre todo Sam era quizás el más frustrante, que me daban ganas de decirle: Sam, por favor, abre los ojos, date cuenta de las cosas. Así que siento que en ese aspecto quizás es el personaje que para mí se ha obcecado en ciertas ideas más de los dos y que cuesta más sacarle de ahí. Pero claro, luego por otro lado también hace un montón de cosas buenas y hace un montón de cosas que demuestran que tienen inquietudes positivas en la vida, y a la vez le pasan cosas tan tristes que no te puedes enfadar con él más de 3 segundos, ¿no? Y esta ha sido mi gran frustración del libro, decir: madre mía, no puedo ni enfadarme con vosotros, de verdad. Es un libro, como os digo, triste por algunas cosas que pasan, porque al final los personajes tienen que estar luchando continuamente también. Siento que es de esos libros que en realidad no es tan largo, o sea, son 500 páginas, hay libros de 500 páginas que te los lees en un rato, y ha sido un libro que me ha costado mucho tiempo leer. Yo sentía que no avanzaba tanto en cuanto al tiempo total, creo que han sido 2 meses lo que me ha llevado leer este libro, como la cantidad de horas que le he dedicado para las páginas que tiene, porque siento que era un libro tan profundo y que tocaba tantas cosas y que había que pararte a entender y procesar todo, que son esos libros que disfrutas pero a la vez te cuestan, y por eso me ha llevado un poco más de tiempo de lo normal. Pero de verdad, si creéis lo que estoy contando que os puede llamar la atención, os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. No me arrepiento para nada. Lo que tengo que hacer es superarlo, que eso va a llevar más tiempo quizás. ¿Cómo es lo de las rupturas, que te lleva la mitad de tiempo que lo que has estado superar a tu expareja? Pues me va a llevar un mes superar este libro, pero no, porque ya ha pasado un mes y no lo he superado. O sea, no funciona esta ley. El siguiente libro es Yo, tú y un quizás, que es la segunda parte de Tú, yo y un tal vez. ¿Me estoy inventando el título? Vale, sí, este es Yo, tú y un quizás, y el otro es Tú, yo y un tal vez, y entre eso y la no sé qué del amor, la química del amor, la hipótesis del amor, o sea, yo me voy a volver loca. Lecciones de química, la química del amor, la teoría del amor, ¿por qué me hacéis esto? Este año me lo están poniendo muy difícil con los títulos. Y es la segunda parte de esta biología con personajes diferentes. En el primer libro conocimos a Dani y a Jun, que les quiero, de verdad, completamente enamorada de Jun, ese señor. Todo bien en la vida, de hecho aparecen en este libro yo los momentos de los cameos de Jun con su sentido común, y es que de verdad, qué señor, o sea, todo bien en la vida, o sea, dice lo que tiene que decir, hace lo que tiene que hacer, es una persona con la mente calmada y centrada. Gracias, ¿no? Y lo que pasa es que el protagonista de este libro es quizás todo lo contrario. Ren, ¿no? Tiene un poco más de caos en la cabeza. Y sí que es verdad que este libro no es de mis favoritos de María Martínez. He conectado más con los personajes del otro libro. Como hay una parte del libro en el que se centra en cómo esos dos personajes tienen parejas que no son las adecuadas para ellos, y en todo ese proceso de cómo se va produciendo esa ruptura amorosa, siento que luego realmente toda la parte de la relación entre los dos protagonistas es como más rápida, y quizás por ese sentido menos conexión con ella o menos profundidad, o como que se resuelve todo más rápido, que realmente el conflicto que tenían para no estar juntos, no sé, no me ha tocado tanto emocionalmente. Pero por otro lado sí que ha sido una lectura
bastante amena, ligera, de esto que te pones a leer y te acabas el libro sin darte cuenta. Así que sí que ha sido entretenido, pero para mí no ha sido tampoco comparable a la experiencia como más sentida y desgarradora que he tenido con otros libros, pero bueno, en fin, ya sabéis que muchas veces depende también de hasta qué punto conectas o no conectas y estas cosas tan subjetivas, así que si os gusta esta autora seguramente este libro también lo vais a disfrutar. También en formato audiolibro en Story, ya sabéis, os dejo los 45 días abajo, he leído El Club del Crimen de los Jueves y es un poco este tipo de libros de cozy, mystery y tal, pero también siento que aunque me he leído el primer libro, ha estado bien, tal, siento que no seguiría con esta serie que tiene más libros porque tampoco me ha enganchado tanto. Trata sobre un grupo de ancianos que tienen esta especie de club dentro de su residencia en el que resuelven o tratan de resolver crímenes antiguos, con la casualidad de que se empiezan a producir crímenes a su alrededor que tienen que ver con el cementerio que hay allí cerca, que están viendo a ver si lo trasladan de sitio o no, etc. Y empiezan a producirse una serie de asesinatos y deciden, como no, la mejor idea posible, que van a meterse un poco en la investigación y a tratar de averiguar quién es el asesino. De nuevo la historia un poco así, la parte misteriosa de quién es el asesino y tal, ha estado bien, ha estado entretenida, ha tenido ahí sus giros y demás, pero tampoco siento que haya sido como ¡guau! Me ha encantado o no sé, el tono de la novela ha sido maravilloso y demás. Así que bueno, es algo que si hiciesen una serie de estos libros seguramente la vería la serie, pero no siento que haya conectado tanto como para seguir con la saga. Quizás lo que más me ha gustado de este libro ha sido la parte que no tenía tanto que ver con el thriller, sino que se centraba un poco en la experiencia de estas personas mayores, de cómo es su día a día, las reflexiones que tienen, su personalidad, sus problemas. Es quizás lo que me ha parecido más bonito. También muchas veces hay partes como más durillas porque al final la vida es como es, pero me ha encantado ese punto de vista y que se hable de todos esos temas, y siento un poco que es como cuando veo Grace y Frankie, que me parece muy refrescante porque muchas veces la ficción tiende a olvidar esa parte, ¿no?, de la vida, se habla mucho de la adolescencia, de la juventud, de las crisis de mediana edad, pero siento que hay cierto punto a partir del cual nos olvidamos de recoger en la ficción la experiencia humana a partir de cierta edad, es como que te vuelves invisible, así que eso me ha gustado mucho. Y por otro lado he leído Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent, que es un libro que he visto 1.000.000 de veces y no me acuerdo exactamente por qué me ha dado por leerlo ahora, y sí que es verdad que tiene como cosas que me han parecido muy interesantes y luego cosas que he dicho, creo que este libro, de nuevo, no me ha llegado en el momento adecuado, sinceramente, de decir, este libro a lo mejor si lo hubiese leído con 20 años me habría encantado y me habría fascinado, pero siento que ahora es como, bueno, vale. Muchas veces no es que un libro te guste o no te guste, sino que lo lees cuando ya pasó su momento o lo lees antes de tiempo. Trata sobre Margot, que es una chica que está a punto de casarse con el que parece que es el hombre perfecto y el amor de su vida, que luego tú lo ves desde fuera y dices, oh cariño, obviamente no lo es, amiga, date cuenta, pero bueno, ella en ese momento no lo ve y empieza a agobiarse. Su boda al final no es su boda, es la boda que han hecho para ella. Tiene un momento de se me ha cruzado un cable, que a mí la verdad es que viendo toda la situación me parece lo más razonable del mundo. Es como, chica, es que lo que no entiendo es cómo te has metido ahí. Sale corriendo, se pone sus zapatillas y hace un novio a la fuga, ¿no? Claro, esto a su prometido no le hace mucha gracia, también es comprensible, pero tampoco es muy empático el señor. Es que a mí el prometido no, o sea, me ha gustado que dentro del libro no te lo plantea como un villano, pero sí que se ve que evidentemente no es para ella, y yo soy más dura, siento que soy más dura con este personaje que la autora, de decir, no, yo creo que un poco villano sí que es, pero bueno, esto podría estar 3 horas con este tema, pasemos a lo siguiente. Y el caso es que ella está pensando qué puede hacer para recuperarle, para que le perdone, cuando conoce a David, que es un chico que acaba de romper, bueno, acaba de dejarle su ex retóxica y por alguna razón quiere volver con su ex retóxica. Entonces se les ocurre, después de conocerse y de ver que se llevan bien y tal, se les ocurre fingir que están saliendo para darles celos, lo cual ya sabemos después de haber visto muchas películas que no es muy buena idea, no suele salir bien. Claro, me pasa que es como que aunque sea un cliché no me importa encontrarme con clichés de los libros, pero sí que me choca porque es algo como que te esperas más en una novela, en el instituto, ¿no? Peter Kavinsky, Lara Jean, que dices, bueno, tienen 15 años... En fin, pero sí que me ha chocado encontrarme como esta estrategia en un libro con personajes más mayores, y siento que es muchas veces lo que ha hecho que me saliese un poco el libro de decir, tenéis 30 años, ¿qué hacéis con vuestras vidas?, ¿no? Pero por otro lado también me ha gustado el viaje emocional, sobre todo de Margot, el momento en el que ella por fin empieza a abrir los ojos, Dios mío, y empieza a darse cuenta de qué es lo que la hace feliz y qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. Ese momento ha sido de levantarme y aplaudir y decir,
bien, bien, yo te apoyo, gracias, ¿no? Esto es como cuando tu amiga se da cuenta de que su novio tóxico ahí no es, las red flags y todo esto, que dices, ¡sí, lo hemos conseguido! Pues así un poco esa sensación también. Y esa parte me ha gustado mucho, también me gustan las partes en las que la autora habla un poco de manera costumbrista, ¿no? Empieza a describirte, ¿no? Como es una tarde en el aeropuerto de Madrid, con detalles y... No sé, todas esas partes para mí son muy bonitas. Pero sí que es verdad que lo que es la relación entre ellos dos, toda esta parte de fingir que si salen o no salen, y luego toda la parte en la que ya se dan cuenta que a lo mejor se están empezando a gustar más de lo planeado, las razones del conflicto que hay para que no estén juntos, como que yo siento que me ha frustrado un poco y que no es mi tipo de historia en ese aspecto. Entonces me pasa que hay cosas que me gustan y cosas que se me han hecho un poco largas. Así que yo os dejo las dos cosas y ya en función de vuestros gustos pues decidís y valoráis, porque esto todo como siempre es súper subjetivo y yo que sé, haced vuestra balance, si no ante la duda pues ya sabéis, mi recomendación es siempre que leáis y que forméis vuestra opinión. Y al final es un libro que es súper querido en internet. Entonces igual el problema soy yo. It's me, hi, I'm the problem is me. No lo sé. Hasta aquí el wrap up de estos 2 meses. Intentaré ir al día, lo prometo, pero es que siempre vienen otras ideas de vídeo que hacer antes y como siempre, muchas gracias por el vídeo. Contadme cuál de estos libros habéis leído y si os ha gustado o no, cuál os apetece leer, etcétera, etcétera. Os leo abajo en los comentarios. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y muy importante darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.